Hey, ¿qué tal, viajeros? Inicia un nuevo día aquí en Cartagena, en la ciudad heroica. Mi tercer día y último. Hoy me voy. Les cuento que ayer eso fue una locura en Cholón. Y ya el día de hoy quiero ir a recorrer toda la parte histórica de Cartagena. También quiero ir a Getsemani porque fuimos ayer en la noche, pero no pudimos ver los colores. En este momento voy a ir a desayunar. Voy a ir a ver a dónde comemos y ya les muestro qué tal el desayuno. Bueno, vamos a entrar aquí a este restaurante a desayunar. Se llama La Brioche. Vamos a ver qué tal este restaurante. Bueno, este es el menú de este restaurante. Hay huevos a 15.900, huevos light, todo eso hay. Yo me pedí un omelette. Tiene huevo, jamón, queso y tomate. Bueno, el desayuno estuvo muy rico, estuvo sabroso. Dos panes. En este momento ya vamos a ir a la playa de Boca Grande. Vamos a ver qué tal la playita. Bueno, pillen pues. Esta es la playa de Boca Grande. No está tan llena. Esta es la playa de Boca Grande. Bueno, en este local que ven ustedes ahí atrás nos tomamos la cerveza. Vale 5.000 pesos la cerveza y ahí te dejan quedar en el localcito. Acá también venden almuerzos y tienen promedio de 25.000 pesos la mojarra. Entonces, todo eso. Y acá también lo que estoy viendo hay jet ski y hay como juegos acuáticos aquí en esta playa. Ya venden helados, venden mango. Aunque hay mucho vendedor ambulante, la verdad no me he sentido hostigado. No me he sentido hostigado y uno dice que no y ya. Entonces, pues por aparte también, bien. Es el Hotel Dubai. Es uno de los mejores hoteles de Cartagena. Bueno, esto que ven a mis espaldas es la famosa Torre del Reloj. Vean, estas calles son llenas de artesanías. De tubos, son las famosas palenqueras. Mucha artesanía aquí. Cartagena es considerado patrimonio cultural, histórico y de la humanidad porque, como ustedes ven, todas estas infraestructuras las conservan tal cual como han sido desde sus inicios, ¿sí? No se le ha hecho ningún tipo de adecuación. Entonces la UNESCO la consideró patrimonio cultural y de la humanidad. Ahí les tiro ese dato pues. Bueno, aquí vamos a probar los helados de la paletería. Vamos a ver qué tal son. Hola, amigos. Qué delicioso. ¿Qué pedís? Una paleta de mango. ¿Saleta? Esta parece que vale 400 euros. Bueno, pillen pues, aquí en la Torre del Reloj nos encontramos unos guías que hacen city tour en patineta, ¿sí? Esa patineta tiene un costo de 35.000 pesos y
Vamos a pagarle al guía para que nos comente o nos cuente historias de cada uno de los lugares. Y el guía cobra en promedio por ese tour para 5 personas 100.000, ¿sí? Ya les voy mostrando cómo es ese tour y a qué lugares nos lleva. Acompáñenme. Bueno, esto que ven a mis espaldas es el Museo Naval del Caribe. Aquí enfrente se encuentra el Museo Internacional de Cine. ¿Sí? Aquí se hacían los premios India Catalina. ¿Cómo están? Mi nombre es Henry Castrillón y estoy aquí porque mi amigo Truji me pide que hagamos el favor y a todas las personas que le siguen le hagamos una pequeña introducción del área donde estamos. Esto aquí se llama el Baluarte de Santo Domingo. ¿Qué es un baluarte? Un baluarte es donde ustedes vean cañones y torres de vigilancia. Los baluartes fueron creados para atacar. Y alrededor de las murallas de Cartagena hay 16 baluartes. Y todos tienen el nombre de santo. ¿Por qué? Cada vez que terminaban de construir un baluarte, llamaban a la iglesia para que lo bautizara. Entonces, ¿qué nombre le iban a dar? El de baluarte. Se le pregunta a muchas gentes que quién construyó estas murallas. Y obvio, porque fuimos conquistados por españoles, ellos dicen los españoles. Pero no, la ingeniería es italiana. Los españoles contrataron a los italianos y cuando los contrataron le dijeron: tengan presente que estamos muy cerca del océano y el agua dulce es muy difícil de conseguir. Entonces necesitamos que consigan, que hagan la forma de colectar el agua lluvia. Y mire lo que hicieron. Él va a poner la cámara en estas canaletas. Esto es un pozo o un aljibe y tiene 8 metros de profundo, 30 metros de largo. Acá el pozo con el tiempo se descubrió que podía ser usado como teléfono celular de los 1600. ¿Por qué? Porque el que estaba en la garita mirando sobre el océano, cuando veía que venía un barco que no traía la bandera española, era enemigo. Entonces él corría hasta acá y hacía lo siguiente: ¡ahí viene un barco! Donde termina el aljibe, el próximo cuarto era un cuarto con soldados. Entonces subían, se posicionaban en los cañones para defender la ciudad. Ahora les voy a contar la última parte, que es demasiado importante, porque esto los va a ilustrar de por qué Colombia es un país multiétnico. Síganme por aquí, por favor. Aquí vamos a ver que tenemos estas argollas. Estas pequeñas argollas, como las pueden ver, es parte demasiado importante de la historia de Cartagena. ¿Por qué? Porque de ahí amarraban los esclavos para hacerlos trabajar. Ahora, ¿por qué esclavos? ¿Por qué no usaron los indios nativos? Porque los españoles cometieron un gran error. Cuando llegaron por primera vez no trajeron mujeres. Entonces después de cierto tiempo empezaron a seguir las mujeres de los indios. Y el indio le dice: no, tú te puedes llevar todo el oro, pero no me toques la mujer. Y empiezan a combatir. Cuando están combatiendo, el español escucha la noticia que la armada más grande, la inglesa, los piensa atacar. Entonces ellos retroceden y le dicen al indio: no vamos a tocar tu mujer, pero necesitamos ayuda para construir una muralla. Y el indio le dice: no, no te vamos a ayudar, porque al principio fuimos nobles, luego el oro, después las mujeres y ahora quieres encerrar la ciudad. No cuentes con nosotros. Al español no le queda otra alternativa por irse para África y Portugal. Traen 3.000 esclavos y empiezan a construir aquí en el año 1614. Pero cuando traen los esclavos cambian el futuro de Colombia. ¿Por qué? Porque nos vuelven con Brasil
uno de los países más multiétnicos de toda América del Sur, porque si tú miras América del Sur, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina tiene gente blanca, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia tiene indios nativos, pero cuando tú vienes a Colombia, el Pacífico y el Atlántico, afrocolombianos, la mitad de Colombia, gente blanca, y las fronteras de Colombia con Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil son indios nativos. Gracias. En esta belleza. Bueno, viajeros, en este momento nos encontramos en la Plaza de Bolívar y enfrente hay un establecimiento que se llama Establecimiento de Inquisición, en donde combatían todo el tema de lo que era brujería, hechicería. En ese palacio de enfrente lo combatían. Hey, viajeros, esta iglesia que ven acá atrás es la iglesia de Santo Toribio. Es la iglesia donde casan casi todos los famosos acá en Colombia. Bueno, en este momento nos encontramos en las 24 bóvedas. Antiguas cárceles, estuvo preso Antonio Arévalo. En aquella época metían los esclavos, metían las armas, metían los fusiles, en esa época colonial. Ahora solamente, ahora son bóvedas artesanales, donde usted puede mirar arriba, sé que son 11 kilómetros de murallas dentro de la ciudad. Lo que me comentan es que aquí traían esclavos, judicializaban todo lo que fuera por armamento, por todo lo traían acá. Y ya hoy en día estas 24 bóvedas están llenas de arte, ¿sí? Cambió todo eso por arte. Bolsos, recuerdos, cuadros, tragos típicos, ya las bebidas típicas, los aguas de la Guajira, barcos. Bueno, bienvenidos a Cartagena. Estamos en la ciudad histórica de Cartagena. 24 bóvedas para allá. Estamos en las 24 bóvedas. Totalmente estamos en 11 kilómetros de muralla. La ciudad de Cartagena. En el corralito de piedra. Bueno, viajeros, aquí ya estamos llegando al final de esta aventura. Ya estamos haciendo el checkout del apartamento y lo último que vamos a hacer es vamos a ir al restaurante Café del Mar a tardear, así que ya les muestro, pero ya estamos llegando al final. Vaya a darle like a este video si no lo ha hecho y suscríbase al canal, ya saben. Viajeros, ¿cómo les parece que nosotros vinimos el primer día acá a Café del Mar? ¿Sí? El primer día que llegamos a Cartagena vinimos acá a Café del Mar porque queríamos conocer, pero nos llovió, así que hoy volvimos nuevamente, nos quedamos con las ganas. Ya les muestro qué tal el restaurante ahora sí. Yo creo que vamos a tardear, a coctelear porque ya almorzamos. Vamos a ver.
pidió una piña colada. Una piña colada con brandy. Vea, Long Island. Bueno, viajeros, y este es Café del Mar, un destino muy agradable. Deben venir a conocerlo, muy agradable. Nos tomamos unos cócteles, muy chévere. Vamos a ver cuál es nuestra siguiente destino. Ya saben. Bueno, aquí van a encontrar manillitas. ¿Qué precio más o menos maneja ahí? Eso hay varios, amigo. Manillitas. Nosotros nos vamos a llevar estas. Bueno, aquí ya vamos caminando por el callejón de los Estribos. Vamos a ver a dónde vamos a parar. ¿Dónde vamos a parar? Vamos a ver. Bueno, viajeros, aquí nos vinimos a perder en las calles de Getsemaní. Esto acá es una locura. Todo eso que ven aquí es Getsemaní. Son calles muy coloridas, llenos de arte y mucha diversidad cultural. Vean esto. Aquí reúne todo el mundo. Parche de ir a comer, venir a ver, bailar. Ahí también mucha comida callejera. Vamos a ver en dónde como. Vamos a ver. Dame esto. Me estoy antojando. Esa es la carta aquí, el negocio de los perros. Miren esto. Marica. Sencilla 9.000, hamburguesas, perros calientes, alpacones, granados. Es como bastante económico. Miren esto. ¿Qué te compraste? Me compré un patacón con todo. ¿Está bueno? Muy rico. Comida callejera en Getsemaní, Cartagena. Bueno, muchachos, yo me pedí una perra Gabriel. Vamos a probar la comida callejera aquí en Cartagena. Vamos a ver qué tal. Qué buen queso. Bueno. Esta perra vale 10.000 pesos. Baratísimo. Vamos tan grande. Bueno, viajeros, así como inició, este video termina acá, vea. En la Torre del Reloj. Ya es nuestro fin acá en Cartagena. Me voy muy contento por todo lo que hicimos acá. Les voy a dar un consejo y es, siempre que vengan acá, yo no sentí presión por temas de precios ni por nada de eso. El único consejo que les doy es negocien, ¿sí? Cuando vengan acá, antes de adquirir un servicio, ustedes negocien con la persona a ver en cuánto los va a dejar. Y ya luego sí tomen el servicio, porque es que ahí es donde se encuentran esos malentendidos de por qué es que le están cobrando más o eso. ¿Listo? Entonces ese es mi consejo. Gracias por ver este video y no olviden darle like a este video y suscribirse al canal. Nos vemos en una próxima y se cuidan pues. Esa es la Torre del Reloj, ya. Amigo, cervecita.
Bueno, el taxi desde la Torre del Reloj aquí al aeropuerto nos cobró 15.000 pesos. 15.000 pesos. Ya llegamos al aeropuerto, nos volvemos a casa. ¡No! Y nos acabó el pase.